Hola, muy buen día a todos. ¿Cómo están? Les saluda el doctor Toño y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast Conversaciones Veterinarias. Hoy tengo el gusto de presentarles a un viejo amigo que, bueno, ha trabajado en diferentes facetas de la cuestión de la cuestiones de legislación, por así decirlo. Ha trabajado en Semarnat, fue presidente de la, bueno, no sé, hasta donde entiendo, el extinto Subcomité Nacional de Iguanas de México. Actualmente es presidente del Consejo para la Conservación de la Biodiversidad, Yocatl. Y bueno, seguramente algunos de ustedes lo han visto por ahí en Animalia con su búho Aruma. Les presento y le doy la más cordial bienvenida al médico Tizoc Morales Salud. ¿Cómo estás, Tizoc? ¿Cómo estás, médico? Pues muchas gracias por la invitación. Aquí andamos. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué fue de aquellos años, ¿no? Ya van, ¿qué será? Como unos 15 años, ¿no? De aquella visita a la isla de San Esteban en Sí, Sonora. eh, fue en 2011, exactamente. 2011. Sí, ya Ya bastantito tiene, ya tiempo. tiene bastante tiempo. Y sí, como bien lo comentabas, ¿no? Fue haciendo los trabajos con el grupo de especialistas de iguanas Ujú. aquí en México, en su comité. Y casualmente al siguiente año, 2012, tuvimos una reunión, la última, el último evento de los especialistas en iguanas a nivel México. Y convocamos también, hicimos la invitación en ese entonces a los especialistas de la OICN, del grupo de especialistas en iguanas, y estuvimos sesionando aquí en México. Ok. Eso lo hacen cada año en diferentes países, y en esa ocasión, en 2012, nos tocó aquí en México recibirlos, ser Ah, anfitriones de esa reunión. muy bien, muy bien. ¿Qué cosas? Pero ahorita platicaremos un poquito más de esa situación, ¿no? Pero primero que nada, por ahí estuve viendo, pues, escudriñando un poquito en las redes sociales para, pues, platicar un poco hoy. Y por ahí vi que tuviste, no sé si qué tan reciente, sinceramente no me fijé mucho en la fecha, pero que hubo ahí una situación con este Aruma, ¿no? Y bueno, es el primer punto que quiero como platicar, ¿no? O que me platiques. Bueno, primero que nada hay que aclarar que el búho pues no es una mascota, ¿no? Y que no podría tenerla cualquier persona. Y hay una razón muy especial por la que tú tienes a este ejemplar, ¿no? Cuéntanos un poquito de este búho. Claro, de hecho, bueno, pues ya tiene con nosotros como 9 años más o menos. Ujú. Sí llegó en unas condiciones muy, muy deplorables, Aruma. Se solicitó la custodia a la Semarnat desde ese entonces, desde hace más o menos 9 años, y nosotros con ella pues empezamos a hacer un poquito de trabajo de rehabilitación en cuanto a física, conductual y demás. No sé si le tenían miedo o como cualquier especie silvestre, a, a muchas cosas. Actualmente pues tolera bastante el manejo, tolera bastante a la gente, pues tanto que pues creo que de todas las emisiones que ha habido en Animalia aquí en la Ciudad de México, hemos estado en todas. Ujú. Entonces, y pues importante, ¿no? Porque pues la gente piensa como bien decía, son mascotas, ¿no? Piensa que también estamos fomentando que compren animales, ¿no? Que compren búhos, y se los comentamos, de hecho, ¿no? A mucha gente que tanto pasa en Animalia como pasa en otros eventos donde hemos asistido con Aruma, y comentarle a la gente, bueno, pues nuestra firme intención no es que a lo mejor se quieran hacer o comprar un búho, porque se ve padrísimo, Ujú. ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Empezar a fomentar este respeto por la vida silvestre, y este respeto principalmente por las especies
que tienen cierto misticismo, como es el caso de los búhos, Claro. como es el caso de las serpientes, ¿no? Mucha gente también trabaja con serpientes y se ha dado cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces, hemos participado en otros lugares, en otros espacios, y ha llegado gente indicando que no, pues es que en nuestro pueblo todavía las matamos y cosas así, cuando pues el trabajo de conservación que hacemos es todo lo contrario, ¿no? Tratar de hacerles entender a la gente que, bueno, pues no son mascotas, porque le ponemos como ejemplo el perro, ¿no? Tenemos un problema de salud pública en nuestro país, generado principalmente por perros y después por gatos, y esto ha sido principalmente por no hacerse responsable o no ser un propietario o un dueño responsable. Claro. Y entonces nosotros le comentamos, imagínense si con perros y gatos no somos responsables, si queremos cambiar de ahí a fauna silvestre tenemos que ser los más responsables posibles, y así sucede, ¿no? Mucha gente que asesoramos, mucha gente que actualmente tiene en su posesión fauna silvestre, son los más responsables que tú puedas encontrar en el camino. Los más responsables se capacitan, a diferencia de la gente, y a lo mejor está mal el ejemplo, que tiene perros y gatos, ¿no? Como que la disciplina se relaja mucho con ellos. Entonces, y les ponemos ese ejemplo, ¿no? Si no cuidan un perro, pues mucho menos van a cuidar un búho, ¿no? Claro. Entonces, y a partir de ahí, ¿no? Y sí hemos estado trabajando bastante con Aruma, porque, bueno, fuera del trabajo que se ha hecho con ella, pues la hemos agarrado también como una estafeta, ¿no? De esta parte de la conservación. Tratamos de utilizar su imagen de Aruma como esta estafeta, como esta embajadora de la conservación, para que efectivamente pues mucha gente se identifique con ello, ¿no? Esa es la idea. Y tan ha sido así que pues mucha gente que va a varios eventos, y ya mencionamos Animalia, regresa cada año a tomarse una foto con Aruma. Sí, muy importante algunos puntos que mencionas ahí, ¿no? Aunque esta cuestión de quienes les interesa tener como, digamos que animales no convencionales, incluyendo algunos animales exóticos, y bueno, desafortunadamente algunos fauna silvestre, ¿no? Y también existen todas estas aristas que mencionas con los perros, ¿no? Pero de repente existe mucho esta duda o esta contradicción, incluso lo platicaba con Jennifer Prieto en el primer episodio, vayan a verlo, que en algunos países, específicamente hablábamos de Colombia, como que existe esta regulación extremista, ¿no? Donde de plano no puedes tener ninguno de estos animales, ¿no? Aunque sean exóticos, por ejemplo, una cacatúa me parece que no puede estar, algunas tortugas, algunas serpientes, aunque no sean de la zona, no pueden estar ahí, ¿no? O no se pueden tener como pues animales de compañía, por así decirlo, pero hay algunas personas que pues incurren en tenerlas, ¿no? Muy escondidas y cosas así. Y ella mencionaba que pues bueno, ella no le gustaría como hacer esto porque siente que estaría incurriendo en un delito. Y es una duda que creo que muchos colegas probablemente tengan aquí en México. ¿Qué pasa o qué debemos hacer? ¿O tú qué recomiendas como también experto en la materia de cuestiones pues de la ley animal, por así decirlo? Cuando nos llega un propietario con un mono araña, por ejemplo, con no sé, un búho, por ejemplo, que también recientemente por ahí tuve un acercamiento con una persona que tiene un búho, y luego también, o sea, algunos colegas podrían decir, no, pues es que yo no lo atiendo porque no me meto en problemas, pero la cosa es que tampoco lo remiten con alguien, tal vez, ¿no? Y ese animal o ese paciente, perdón, de repente queda en manos de alguien, de algún charlatán, que pues le va a decir le va a dar polvitos o le va a dar lo que sea, ¿no? ¿Qué opciones o cómo nosotros como profesionales
podríamos protegernos, ¿no? Porque a final de cuentas creo que ese paciente, o no podemos dejar a ese paciente sin atención, ¿no? Claro, yo siento que actualmente el médico veterinario tiene que estar capacitado para todas las ramas. Uh-huh. De hecho, pues de eso se trata tu podcast, ¿no? Sí. Y más aquel médico veterinario que se dedica a hacer clínica, bueno, hay actualmente muchos médicos veterinarios, muchos colegas que han tomado esta parte de la vida silvestre ya como una especialización como tal. En la parte legal, ¿qué se le sugiere? Uh-huh. Pues se le sugiere que, bueno, pues sí se atiendan a los ejemplares de vida silvestre, pero preferentemente si es un ejemplar exótico, por ejemplo, lo mismo uh-huh. sucede, ¿no? Cualquier especie que no se distribuye de forma natural en nuestro país, pues deberá de estar acompañada preferentemente con su documento de legal procedencia, okay. ¿no? Habrá técnicamente o teóricamente no tendría que existir en nuestro país ningún ejemplar de vida silvestre que no esté registrado uh-huh. en alguna modalidad. Okay. ¿No? Por ejemplo, podría estar registrado como mascota, podrían estar registrados como una colección particular o privada, tendrían que estar registrados como PIMS o como UMA. ¿Va? Okay. Y eso está estipulado en la ley, o sea, todas las especies tendrían que estar registrados, entonces no tendría que haber técnicamente, y lo pongo entre comillas, particulares con ejemplares de vida silvestre sin un registro. Los hay y hay muchos, uh-huh. y bien dicen que el desconocimiento de la ley no te exime de tus responsabilidades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como esta parte del trabajo legal que hacemos día con día? Pues sugerirles que se registren, uh-huh. ¿no? Oye, pero es que está pequeñita mi serpiente, uh-huh. es que no la pienso reproducir. Hay 1000 pretextos, uh-huh. existen 1000 pretextos que te dan los posesionarios de fauna silvestre para no registrarla. Okay. Desde el momento en que dicen, no, es que no tengo ni la parejita, es que está chiquita, es que mi proyecto no es de reproducción, 1000 cosas. Y más con exóticos. La ley en uno de sus artículos nos dice que el manejo de exóticos uh-huh. se tendrá que realizar en estricto confinamiento, uh-huh. y además deberá de estar avalado a través de un plan de manejo autorizado por la Secretaría. Okay. Pero ojo, así dice la ley en ese artículo tal cual que te estoy diciendo. Pero ojo, el plan de manejo es uno de los requisitos para ya sea registrarte como PIMS o como colección privada o particular. Entonces, ¿qué te está diciendo la ley? Principalmente para exóticos. Que sí o sí, si tienes un exótico, tendrás que registrarlo sí o sí. No importa si está chiquito, si está, ¿no? Ajá, si es uno, si son dos. Si es uno, si son dos, ¿no? Es que no pensaba, es que no sabía. Entonces, muchas personas se han visto sorprendidas por Profepa, ajá. precisamente con este artículo de la ley. Porque es que no sabía, ¿no? Teniendo un ejemplar de, por ejemplo, tigre, un león, uh-huh. un cocodrilo, ¿no? Y es que no sabía. Y entonces simplemente con ese artículo de la ley uh-huh. Es más que suficiente para que a lo mejor la Profepa les pueda fijar una responsabilidad, uh-huh. quitarles el ejemplar y generar un procedimiento administrativo. Entonces, regresándome otra vez a lo del médico veterinario. Ajá. O sea, me fui, o sea, estábamos hablando precisamente porque técnicamente todos tendrían que tener un registro. Claro. ¿Estamos de acuerdo? No debería existir ese problema. No debería de existir ese problema, ¿sí? O sea, ejemplar que llegue con el médico veterinario que trabaja con exóticos, uh-huh. ese ejemplar tendría que estar registrado en alguna modalidad, técnicamente. Pero la cruel realidad es que no sucede eso. Uh-huh. Seguimos o se sigue teniendo fauna silvestre en posesión, pero esa fauna silvestre no está registrada y además mucha de esa fauna silvestre
a veces, o en su gran mayoría, en su gran porcentaje, no cuenta con un documento que avale su legal procedencia. Entonces, el médico veterinario pues se queda con las manos cruzadas, porque bueno, está en la cuerda floja de que si lo atiendo, no lo atiendo, sí, ¿no? Porque mi servicio profesional dice que sí, pero la parte legal pues, me dice que cuidado. Sí. ¿No? Sí, y bueno, me parece pues muy revelador, ¿no? Porque de repente hablo pues desde la forma en la que yo podría trabajar, que generalmente cuando me llegan este tipo de pacientes, sin ponerles como qué especie es, pero que bueno, podrían estar, o bueno, no podrían, están enlistados en la norma oficial 059. Generalmente yo la propuesta que hago es una entrega voluntaria, ¿no? Pero que bueno, se supone que o hasta donde sé, las entregas voluntarias no generan una sanción, ¿no? O por lo menos no tan grave. Y bueno, y esto me parece interesante de que mejor, o en vez de eso, buscar el registro, ¿no? Porque de repente mucha gente también, pues sí dicen, bueno, pues una entrega voluntaria, pero pues si ya lo tengo, ya gasté y todo eso, pues es la otra opción, ¿no? Como hacer el procedimiento legal para hacer un registro, por así decirlo, ¿no? Y así también luego de repente algo que también me causa mucho conflicto y problema es que al saberse que están incurriendo en un delito, generalmente ya no regresan, ¿no? Y no tanto por el miedo que tengan de que tú los vayas a acusar, por así decirlo, sino de que un retén en el transcurso de su casa a la veterinaria los vayan a agarrar, ¿no? Entonces ahí es donde ya muchos de esos propietarios no regresan por esta situación, ¿no? Y teniendo el registro, pues digamos que es más... de todos modos les van a interrogar, pero ya no podrían, o sería más difícil que tuvieran alguna sanción, ¿no? Claro, y después también se pone en riesgo a lo mejor el propietario, ajá, pero después el médico. Sí, ¿no? Claro. Conozco un amigo, un médico, un colega que que estuvo con ese problema. Uh-huh. Se llevaba un grupo de animales de su casa a la clínica, porque uh-huh. se los llevaron a su casa para que los atendiera. Él dijo, bueno, aquí no tengo las condiciones, me uh-huh. los llevo a la clínica, ¿no? Y en el transcurso de su casa a la clínica, casualmente había un retén, como uh-huh. bien lo comentas. Un retén de algo, de lo que sea, sí, no necesariamente está buscando fauna silvestre. Porque se sí, un alcoholímetro, lo que tú quieras. Ajá. Entonces, no recuerdo de qué era el retén. Entonces, él ya iba con las cajas hacia afuera. Uh-huh. Un amigo le dice, oye, ¿a dónde vas? Pues te llevo, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo llevó, echaron las cosas a la cajuela, y cuando pasaron el retén, pues estuvieron deteniendo a todos los uh-huh. vehículos, detuvieron a todos los vehículos, y le pasó a él, y a ver, ¿qué tienes? No, abre la cajuela y se encuentra con que eran como 6 bichos, ¿no? Entre ellos eran algunas serpientes, un búho, un meloderma. Entonces, en el momento no contaba con los documentos de legal procedencia. Claro. Entonces lo detuvieron las autoridades, detuvieron a él, y actualmente, para no hacerles el cuento larguísimo, él sigue yendo a firmar al recursorio. Sí. Entonces, tengan muchísimo cuidado, porque esos pequeños detalles que a lo mejor de repente no se piensan, uh-huh. pueden generar que podamos llegar a perder, a que nos cierren la clínica, e inclusive a tener sanciones y multas, uh-huh. ¿no? Yo le digo mucho a la gente, bueno, pues hay 2 vías, la vía administrativa y la vía penal. Uh-huh. Entonces, si nos fuéramos por la vía administrativa, a lo mejor no tiene tanto problema, porque la podemos solventar. El uh-huh. problema es la vía penal. Yeah. Entonces, este amigo no solamente fue por la vía administrativa, sino también por la vía penal, porque llegó a la fiscalía y todo el rollo. Sí, entonces, sí, se hizo sí, es una historia de terror, ¿no? Lo que estás contando, ¿no? Sí, y pareciera que algo que no tiene la mayor consecuencia, no tiene el mayor problema,
se puede generar algo muy, muy complicado, ¿eh? No te la van a creer, no, pues no son míos, no, es el que los trae, Claro, ¿no? y los llevo a la clínica, ay, ajá, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué se recomienda? Una, ¿no? Sugerirles a tus clientes que sí te dejen una copia, que sí te dejen una copia del INE, ¿no? Claro. Si son animales que a lo mejor, como bien lo decías hace ratito, que estén en algún estatus de acuerdo a la norma 059, en alguna categoría de riesgo, pues más a mi favor. ¿Por qué? Porque si por algún momento hay sanciones, si las especies están en alguna categoría de riesgo, esas sanciones son más fuertes. Sí, peores. ¿No? Claro. Entonces, tengan una hoja de registro normal que cuando entra, pues, pero le anexas copia de la legal procedencia, copia del INE de la persona. Y no te quieren dejar nada, pues el problema es que te arriesgas legalmente a que te puedan sancionar a ti, porque en ese momento que hacen la autoridad, que pueden llegar a hacer una visita de inspección o Profepa o la fiscalía o lo que sea, una denuncia, una denuncia, el posicionar en ese momento eres tú, ¿no? Y como ven que entran y salen animales constantemente, y más si te dedicas a fauna silvestre y ven que entran animales de fauna silvestre, más puede llegar una sanción sin ningún problema, una denuncia. Sí, pues bueno, es interesante esto porque de repente sí yo como que sí trato de protegerme en esa cuestión, eso que dices, una carta de deslinde, cosas así, pero pues a veces también en lo que son peras y son manzanas, pues es un trámite, ¿no? Es una, no es como que, sí, aquí tengo la hoja, listo, ¿no? Es un show, ¿no? Y lo que yo les sugiero muchas veces es que tengan a la mano los teléfonos de Profepa. Atiendo al ejemplar, la gente normalmente, como bien decías hace ratito, se puede llegar a asustar porque a lo mejor llegando ahí tú le dices, oye, los papeles, lo que sea, uy, no. Si de por sí se van, ¿no? Sí. Te dejan al perro ahí. Sí, claro. Y no pagan la pensión o la consulta o lo que sea, con fauno silvestre se dé más seguido. Entonces, ¿qué hacer? Si estoy en mi clínica, atiendo una especie de fauna silvestre, se recuperó, y ya el cliente no llegó nunca, le hablas a Profepa. Oye, mira, en la clínica normalmente atendemos fauna silvestre, ¿sí? Y me dejaron tal o cual ejemplar. ¿Qué hago? Entonces ellos te van a decir, aguántalo tantito, te vamos a mandar una persona. Ya están avisados, ¿qué vas? ¿No? Así es. ¿Qué va a hacer? Que la Profepa se va a llevar el ejemplar, te va a dejar un documento, un acta de entrega, y se acabó el problema. Porque si no lo haces, entonces el problema puede ser después, cuando llegue el Profepa sin que le avises, ¿no? Entonces sí, pueden existir más problemas. Ok. Sí, pues qué interesantes datos, ¿no? De repente es esa parte que no vemos cuando nos queremos dedicar a fauna, es esa parte que no vemos, ¿no? Y de repente sí, pues la medicina, sí, el manejo, como qué medicina preventiva, qué medicamentos sí, qué medicamentos no, pero creo que nadie o muy pocos se preocupan por la parte legal, ¿no? O sea, o sea, a lo mejor si lo piensas y dices es ilegal, y ves posts en Instagram y ves posts, videos en TikTok y todo eso de que no compren animales ilegales y todo eso, pero sales atendiendo un loro, ¿no? En tu foto, ¿no? O sea, sí, yo he visto colegas que constantemente, foto con el zaracuato, foto con el güey, o sea, cada temporada sacas una foto con una cría de zaracuato. Sí. Algo tienes que hacer para que esto no sea repetitivo. Está padre. Para que sean menos fotos, por así decirlo. Claro, sí, porque ¿qué nos está indicando cada año con esa foto? Que estás atendiendo un ejemplar de una especie silvestre que está protegida, y que no debería de existir porque, por ejemplo, el caso de los monos, desde 2009 no tenemos aprovechamiento de primates mexicanos, ¿no? Entonces, esa parte sí es preocupante. Sí, claro. Sí, y eso que te digo, ¿no? O sea, sí hay mucho como el rechazo, el decir, el no hagas, pero a veces siento que no
predicamos, y me incluyo, o sea, no predicamos con el ejemplo, pero tampoco vemos la parte de que estamos diciendo, hey, mírenme, aquí estoy, o sea, soy un blanco fácil, ¿no? Para que llegue Profepa, ¿no? Es un poco preocupante, pero bueno, espero que bueno, ya vaya disminuyendo un poco y que también nosotros como profesionales de la salud de los animales silvestres, pues empecemos a ver también esa parte, ¿no? Lo que me llega a la siguiente, ¿no? Todo esto que tú sabes, pues no lo sabe o no lo saben muchos, ¿no? Pero tú estuviste trabajando en Semarnat, ¿no? En esta parte del papeleo, ¿no? ¿Qué hacías específicamente en ese tiempo? ¿Qué se hacía en Semarnat? Pues se evaluaba, ¿no? Como bien saben, la Semarnat es la instancia que administra los recursos naturales en nuestro país. Así como en este caso hay una Dirección General de Vida Silvestre, pues existen diferentes direcciones que tienen que ver con toda la gestión de medio ambiente en nuestro país, del aire, de la contaminación, de bosques, etcétera. En este caso, nosotros, yo estuve trabajando en algún tiempo en la Dirección General de Vida Silvestre. ¿Qué se hace ahí? Pues se evalúan todas las solicitudes, todos los permisos, todos los trámites relacionados con posesión, manejo, aprovechamiento de vida silvestre, de flora y fauna. Entonces, tendrías que evaluar un documento, ¿no? Un documento técnico, como el caso de un plan de manejo, o una solicitud de registro, o una solicitud de aprovechamiento, ¿no? Ver que tuviera todas la parte técnica para que tú pudieras, de acuerdo al criterio de evaluación, ¿no? También depende mucho el criterio de evaluación del técnico, pues autorizar o no un documento, ¿no? Eso fue lo que hice durante más o menos 9 años. Yo salí de la Semarnat en el 2004 y a partir de ahí pues estamos trabajando de forma particular, prácticamente ahora del otro lado. Asesorando, ¿no? Asesorando a mucha gente que actualmente tiene UMAS y PIMS, ¿no? Y lo que te decía, o sea, en gran parte desde que estuvimos dentro de la Semarnat, fomentando este trabajo que se tenía que hacer con estos predios, con UMAS y con PIMS, y actualmente pues tenemos ya una cartera de clientes un poquito vasta, ¿no? Para empezar a trabajar y muchos de ellos, aquí la parte importante es que pues están regulados y no solamente tienen la parte del aprovechamiento, sino también hacen conservación. Sí, ¿no? Claro. Sí, y qué bueno, ¿no? Que existe, pues bueno, que tienes pues ahora este trabajo, por así decirlo, donde asesoras a toda esta gente para que, bueno, no incurran en los delitos, pues pues hasta cierto punto se vaya disminuyendo pues la obtención ilegal de fauna silvestre, ¿no? Y ahorita, y bueno, hace rato y ahorita volviste a mencionar esto de los planes de manejo, ¿no? Básicamente, ¿qué es? Bueno, para todas aquellas personas que no sepan, y bueno, generalmente decías un zoológico, una UMA, un PINS, deben de tener esto, ¿no? O las personas que quieren estar en la regularidad deben de tener el plan de manejo, pero en sí, ¿qué es un plan de manejo, ¿no? Como para redondear este tema. Un plan de manejo es un documento técnico, es como burdamente se le dice o se le conoce como el ABC de lo que tú vas a hacer en tu predio, en tu PIMS, ¿no? Hay varios puntos que se tienen que atacar, pero para no entrar mucho en detalle, haz de cuenta que es el ABC, ¿no? Tanto el manejo médico, manejo clínico, alimentación, etcétera. Todo lo que tiene que ver con los manejos que se hacen dentro, con las especies con las que tienes el interés de trabajar. Con las que tienes el interés, no necesariamente si tienes una serpiente tendrías que ser un poquito más visionario, ¿no? Si quiero tener 3 serpientes, 5 serpientes, porque luego te cierras a una especie, ¿no? Así es, puede ser eso o más, ¿no? Porque no hay un límite. Aquí lo importante es que un plan de manejo puede ser tan cambiante, haz de cuenta, lo hago este año y a lo mejor en el transcurso del año descubrí
alguna técnica nueva para algo. Incubación, si tú quieres. Le empieza a dar de alimentación de forma diferente con otra especie que vamos a suponer que son especies de insectos o de alimento vivo. Entonces yo en mi plan de manejo dije que le daba grillos, ¿no? Y ahora pues resulta que el canijo no solamente aprendió a comer grillos, sino también cucaracha de esta, de la otra, y de la otra, y de la otra. Y eso, como no viene en mi plan de manejo, y lo descubrí al hacer el manejo diario de mi ejemplar, puedo hacer la modificación y decir, mira, aparte de grillo, también come talas. Entonces, esa es la parte importante de este tipo de documentos técnicos, que se van reinventando todo el tiempo, ¿no? Claro. Mucha gente dice, no, es que el plan de manejo no se debe de tocar. Al contrario, ¿no? Cada vez que tú trabajas con tu especie, puedes descubrir cosas diferentes que no están en el plan de manejo, que no están en el documento, ¿no? Y poderlo actualizar y poderte reinventar, ¿no? Es el documento técnico simplemente. Y todos, como te decía, todas las UMAS, tanto intensivas como en vida libre, todos los PIMS y todas las colecciones particulares o privadas, como lo quieras tomar, siempre y cuando tengan vida silvestre, lleva plan de manejo. Ya, muy bien, muy bien. Sí, bueno, bueno, eso nada más para que lo tengan entendido, solo aplica para México, ¿no? Ya para otros países tendrán que revisar la ley de cada uno de los países, ¿no? Así es, efectivamente. Sí. De hecho, este modelo de UMAS, porque obviamente en México nacen las UMAS por ahí de los años 90, a finales de los años 90, 97, 98. Y este modelo de las UMAS ha sido tan exitoso que inclusive México es el único país que tiene este modelo que se ha ido copiando un poquito en otros países. Actualmente en Guatemala, que nos tocó ir también en el 2011, hacer un trabajo de conservación de la iguana no recuerdo bien la especie, pero le llaman iguana de órgano, con un grupo de allá, y tuvimos unas reuniones con el director de la CONAP, la Comisión de Áreas Naturales de ahí de Guatemala, que es como si fuera el director general de vida silvestre de México, ¿no? Porque regula todo lo de vida silvestre. Y le regalamos una ley de vida silvestre y actualmente ellos tienen la regulación de los ocriaderos. Y tienen un documento técnico muy pequeño, muy ad hoc a ellos, pero tienen un documento técnico. Entonces está padrísimo, ¿no? Que se han ido retomando algunas cosas de nuestra legislación en otros lados. Sí, ¿no? Que también se copia lo bueno, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Bien, y ahorita que hablabas de las iguanas, ¿qué pasó con este subcomité? O bueno, ¿qué hacía el Subcomité Nacional de Iguanas? ¿Y crees que se vuelva a realizar? ¿Es necesario? ¿Crees que sea necesario? ¿Qué sucede? El último evento, te comenté hace ratito cuando empezamos la charla, el último evento fue en 2012. Tuvimos la fortuna de en 2011 ir a Guatemala también como subcomité, como parte del subcomité, e integrarnos al programa de conservación de esta iguana de órgano que te decía. Y a partir de ahí invitamos al grupo de especialistas de iguanas de la OICN a la reunión aquí en México. Al siguiente año se hace la reunión aquí en México, en Huatulco, en Oaxaca. Estuvo padrísimo en el 2012. Y fue el último evento. No sabíamos que iba a ser el último evento, al final de cuentas. Pero pues yo creo así, yo lo visualizo así, que de repente muchos de los objetivos se van cumpliendo, en el caso de las iguanas, aunque yo siento que no se cumplieron todos, se han ido cumpliendo muchos parcialmente, ¿no? En el caso de la iguana verde, que al final de cuentas era la primera preocupación, actualmente no tengo cifras, pero seguramente son estadísticamente de los criaderos que más existen a nivel nacional.
de iguanas, ¿no? Hubo un boom impresionante, ¿no? Cuando en el 98 contabilizábamos 4 criaderos. Actualmente hay una cantidad impresionante en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, ¿no? Muchos de ellos ya venden, pero cantidades industriales de iguanas, y está padrísimo, ¿no? Hay que decir que por lo menos esa especie, pues no debería de estar ni siquiera en la norma, o no debería de estar ni siquiera en algún estatus de riesgo, porque las poblaciones ya ni las tocan, ¿no? Porque hay bastante de criadero. Sí sigue habiendo tráfico, sí sigue habiendo tráfico ilegal para mascotas, pero siento que es el menos. Y hay bastantes criaderos, por ejemplo, por darte un dato así rapidísimo, uno de los criaderos más grandes que está en Chiapas produce más de 25,000 iguanas al año. Entonces, esa cantidad, si tú se la sumas a todos los demás predios, ¿no? Tanto UMAS como PIMS que reproducen en nuestro país, muchos de las iguanas que actualmente mucha gente tiene como mascotas en posesión, son nacionales. Son nacionales. ¿No? Lo que no pasaba hace, estoy hablando, 97, 98 para acá, anteriormente todas las iguanas que teníamos en posesión eran importadas de El Salvador. ¿No? Pasaban por Estados Unidos y Estados Unidos nos las mandaba para acá. Entonces, todo el mundo tenía iguanas salvadoreñas. Actualmente, te aseguro que prácticamente la mayoría tiene iguanas mexicanas. Esa parte es importante. Sí, entonces, claro. Como te decía, se van cumpliendo algunos ciclos y yo creo que por lo menos el ciclo del subcomité llegó hasta ese punto. Sí estaría padrísimo volverlo a retomar de otra forma diferente, lo hemos estado pensando. ¿No? Ahora, fortalecer o seguir fortaleciendo esta parte de las UMAS y actualmente de los PIMS, ¿no? Claro. Como se tenía planeado y pensado desde un inicio. Ya, perfecto. Sí, pues ojalá que se pueda retomar. Me pareció sin estar tan involucrado, solo recuerdo esa reunión, pero me parece que era una cuestión importante, ¿no? Y que de hecho buscaban, decía, se cumplieron algunos objetivos a medias, algunos están cumpliendo por otros lados, pero también quedaron, o siento yo que quedaron como desprotegidas otras especies de lacértidos que empezaban a ver, ¿no? Recuerdo específicamente que cuando fueron a Sonora tenían la consigna de, no sé si de levantar datos y todo eso del chucuala de la isla de San Esteban, ¿no? Una especie que vive solo en esa zona y que pues está gravemente amenazada por esa situación, ¿no? Sí, y el problema realmente, o lo que de repente nos enfrentamos, es que estas mancuernas que tenemos que hacer como sociedad civil, ¿no? El comité, a final de cuentas, era el conjunto de diferentes cabezas que trabajaban en diferentes lugares, no deja de ser sociedad civil, y debe de haber esa mancuerna con el gobierno federal, ¿no? Eso lo fuimos forzando nosotros como grupo, lo fuimos forzando, pero en el año 2000, cuando nace la Ley General de Vida Silvestre, no contempla los subcomités. Entonces, el subcomité técnicamente era un subcomité fantasma. Estábamos ahí, pero en la ley no existíamos. Entonces también no existía legalmente algo que nos mantuviera trabajando en esa parte, ¿no? Sí se movieron muchos grupos de subcomités a la parte de áreas naturales protegidas, que es a donde se movieron los subcomités, pero ya no con el mismo impulso, ya no con la misma dinámica, ¿no? Se perdió un poquito de dinamismo, porque veníamos bien padre, porque pues les sé decir que desde que se crea esta parte de los grupos de trabajo de iguanas, pues se vino trabajando desde el 98 hasta el 2012, prácticamente de forma consecutiva todos los años. Por ahí creo que nada más hubo un año que no se hizo nada, pero prácticamente fueron todos los años. Entonces imagínense cómo veníamos con la dinámica, ¿no? Ya toda la gente
cada año estaba esperando, estaba buscando ese evento sí, claro, de iguanas, y está padrísimo, ¿no? Entonces, sí nos fuimos de repente a buscar espacios diferentes, como el caso de Sonora, ¿no? Que la gente nos decía, no, hombre, si aquí es ganado, ¿no? Aquí lo fuerte es ganado, aquí la fuerte, no, es más, ni vida silvestre les interesa. Sí tenían mucha razón, ¿no? Cuando las iguanas, además, ¿no? Era de todo el grupo de subcomités, ¿no? Estaba el del lobo, el del águila, ¿no? Con presupuesto, todo el rollo. Y al final estaban las iguanas ahí, ¿no? Pero casualmente el grupo de las iguanas hacía mucho trabajo y hacía mucho ruido. Ya. Y entonces, pero al final de cuentas, pues siento que se tocaron bastantes puertas, hicimos bastante trabajo y nos dejó muy buena y grata experiencia, ¿no? Al final de cuentas es lo que cuenta. Sí, me parecía, te digo, como un trabajo pues muy organizado, muy bien organizado, ya tenía su tiempo y como dices, ¿no? Estaban haciendo cosas, ¿no? No estaban como estancados en alguna cosa o en alguna parte de su plan por muchos años, ¿no? Me parece que sí, esto del boom de que se hicieran muchas sumas de iguanas, por lo menos de iguana verde, pues habla mucho de esto, ¿no? Y hablando de UMAS, bueno, quisiera que nos explicaras también esta diferencia que existe entre UMAS y este organismo que mencionas que es el PIMS. El PIMS. Ajá, porque pues, algunos los pueden confundir o son como situaciones muy similares, pero tienen sus detalles, ¿no? Sí, a final de cuentas, necesitamos entender que tanto una UMA como un PIMS son predios que manejan vida silvestre, ambos, ¿no? Por eso tiene esta figura, por eso se registran ante Semarnat, pero de acuerdo al reglamento de la ley, que es ahí donde se hizo la diferenciación, cuando nace la ley, prácticamente todos se llamaban UMAS, ¿no? Un circo, un zoológico, todos prácticamente tenían la figura de UMA. ¿Por qué? Porque hacían conservación. Ajá. Pero cuando sale el reglamento de la ley, años después, existe esta diferenciación. Y la única diferencia es que los predios intensivos que realicen actividades por reforestación, si son plantas, o en su defecto, reintegración o liberación, como lo quieran tomar, al medio ambiente natural, ya sea que lo liberes en una área natural protegida o en otra UMA, tendrán la etiqueta de UMA. Si no lo hacen, ¿por qué? Porque no está en tu plan de manejo, porque no te interesa liberar, así de simple, pues no te llamas UMA, te vas a llamar PIMS, ¿no? Esa es la única diferencia. ¿No? Muchos dicen, es que unos manejan exóticos y otros no, unos forzosamente tienen que trabajar nacionales y los otros no. La diferencia real es que unos liberan y los otros no. Unos aportan a la naturaleza y los otros no. Así es, ¿no? Que eso no quiere decir que no hagan conservación. Sí, precisamente. Los dos hacen conservación. A su manera, ¿no? A su manera, sí, claro. Sí, porque de repente dicen, oye, yo trabajo con pitón bola, ¿cómo hago conservación? Hay mil formas de hacer conservación, ¿no? Desde trabajar actividades de educación ambiental, estar yendo, digo, el trabajo que hacemos en Animalia, y creo que te ha tocado verlo, pues es parte de la conservación, ¿no? No estamos vendiendo aruma y está ahí paradita, ¿no? Y de repente llegan y les platicamos de la especie, les platicamos, ¿no? De por qué está aquí, ¿no? Cuáles son los pasos que hemos seguido con ella y etcétera, ¿no? Entonces, pero principalmente es eso. En un caso, las UMAS sí liberan, ¿no? Y los PIMS no. De repente muchos dicen, es que se hacen más actividades de conservación en las UMAS. Seguramente sí. Y más si estamos hablando de UMAS en vida libre. ¿Estamos de acuerdo, no? Claro. Pero si es una UMA en intensivo, pues tú puedes ver los predios exactamente iguales, un reflejo del otro, y no saber si es una UMA o un PIMS, hasta que no preguntas el registro, hasta que no te involucras en el plan de manejo, ¿no? Sí. Exactamente. Oye, entonces, ¿qué pasa y me surge siempre me ha causado como mucha, no sé, como risa y preocupación, esta situación que de repente
ves estos videos de gente, o sea, a lo mejor sí está mal que hay gente que compra una tortuga y la libera, ¿no? Eso tengo entendido y creo que muchos tienen entendido que es lo peor que puedes hacer. Pero ¿qué pasa con estas instituciones tal vez que están registrados probablemente como PIMS? Hasta donde entiendo muchos zoológicos se transformaron en PIMS precisamente por esa situación. Pero ¿qué pasa con estos zoológicos que de repente pues se encuentran un halcón, o Profepa, bueno, se lo encuentran porque si lo llevara a Profepa no creo que lo harían de esa manera. Se encuentran, recogen, reciben de un particular un halcón, un pato, un mapache, un tlacuache, lo que sea. Lo rehabilitan e inmediatamente cuando pasa un tiempo determinado lo liberan, ¿no? Entiendo que seguramente sí hay UMAS o si hay instituciones registradas como UMAS que hacen eso y súper bien, pero de repente me parece que aquellos que hacen liberaciones como muy esporádicas, si no está en su plan de manejo, pues están mal, están bien, pueden estar incurriendo incluso en un delito. Pueden estar incurriendo incluso en un delito, sí. Todas las actividades que tú realices en el predio, por ejemplo, esto que tú mencionaste es rehabilitación. Pues esa rehabilitación tendría que estar bien plasmada en tu plan de manejo y autorizada por la Semarnat, ¿sí? Si tú estás exhibiendo ejemplares, ¿no? Que es lo que nos estaba pasando con Aruma en Animalia la vez pasada, que decían, es que no dice exhibición. En el documento original decía exhibición, dijeron, ok, no pasa nada. Pero si tú estás haciendo alguna actividad y no está autorizada, ojo, te pueden sancionar. Entonces, todas estas dependencias, muchas de ellas tienen incorporado en su plan de manejo esta parte de rehabilitación. Porque, ¿qué pasa? Les puede llegar un particular, les puede llegar, como bien dices tú, la propia Profepa, entregar los ejemplares, ¿no? Los rehabilitan y meses después, en conjunto con Profepa, lo liberan. Pero tienen la capacidad y deben de tener en su plan de manejo autorizado esa actividad. Si no lo tienen, no lo deberían de hacer. Porque si no, no lo deberían de hacer. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el plan de manejo no indica, ¿no? ¿Cómo? Es más, es tan simple, pareciera chiste, pero si tú, por ejemplo, en el plan de manejo no pones que vas a hacer reproducción, ojo, y de repente estás reproduciendo, aunque sea no te van a autorizar el aprovechamiento, porque tu documento técnico no dice reproducción. Entonces, ¿qué es la parte importante? Y de repente este dato, pues para muchos que están empezando a trabajar con fauna silvestre, es importante. Pon todo lo que puedas hacer. ¿Sí? Oye, pero es que están chiquitos y no pienso reproducir. En algún momento lo vas a hacer. Y si los tienes juntos, va a pasar. ¡Qué mejor! ¡Qué mejor! Entonces, todas las actividades que hagan, y lo mismo pasa con la exhibición. Mucha gente, y nos pasó la última vez de Animalia, los últimos que llegaron a ir vieron que había muy pocos ejemplares en exhibición. ¿Por qué? Porque no tienen el documento que avale la exhibición. De repente, o originalmente mucha gente iba con sus animales y nada más llevaban la notita. No. La nota de legal procedencia es para que lo tengas en tu casa guardado. Para que sepas que es tuyo y lo tienes legal. Que es tuyo, ok. Y como dije anteriormente, técnicamente todos los animales deberían de tener un registro. Y aquellos que tengan su registro, y si no dice exhibición, no lo puedes sacar a exhibir. Porque te puede llegar una sanción. Entonces, estas son cosas así que parecieran simples. Pues es que nada más dice esto. Simplemente habría que cumplir los tiempos y todo lo que te indican los permisos, tu registro, para que lo pudieras hacer, ¿no? Ya. Si no dice educación ambiental y estás haciendo educación ambiental, te pueden sancionar. En conclusión, todo lo que estés haciendo, tengas planeado hacer en un futuro, debe estar plasmado en tu plan de manejo. En tu plan de manejo, así es. Mucho del trabajo que hacemos, y a lo mejor por ahí también lo has visto en algunas publicaciones, es la capacitación. Hacemos mucha capacitación. Hemos hecho capacitación pues desde hace más de 20 años.
¿no? 20 y tantos años, desde el 98. Mucha o muy buena parte con esta parte legal. Y hemos estado como cuchillito de palo con mucha gente para que aprenda a hacer este tipo de cosas. Mucha gente al principio se aburría. Llevamos más de 3 años, casi 4 años con los talleres o con los cursos para que aprendan a elaborar planes de manejo. Por ahí ya nos copiaron muchos. Sí. Pero antes nadie volteaba a ver la parte legal. Sí, claro. Esa parte era chistosa. Y le aburría, y no, ¿para qué lo haces? ¿No? O sea, muchos biólogos hacen entonces eso, nosotros, ¿no? En ese sentido, pues como nos encanta esta parte, la parte legal, y además siento que la podemos explicar muy bien con manzanitas, nos dimos a la tarea de hacer este taller, este curso. Okay. Entonces el curso actualmente pues no lo tenemos publicado, mejor lo vamos a publicar posteriormente. Pues les damos el ABC de cómo hacer un plan de manejo, ¿no? Y muchos tips. Es la parte importante que a lo mejor no han tomado en cuenta otros cursos. Muchos tips que de verdad no se los daría a nadie. Porque, o sea, lo que les decía hace ratito con el médico veterinario, lo que les decía hace ratito, son tips que yo he visto, son tips que he visto que les ha sucedido a mucha gente, ¿no? Y son cosas que he vivido con Profepa, que es mejor hagan las cosas de esta forma para que a un determinado tiempo no tengan ningún problema. Claro. Sí, muy bien. Bueno, ahorita retomaremos eso de los cursos. Me parece como muy interesante. Pero ahorita tu joya de la corona, por así decirlo, es el proyecto Yocatl, Consejo para la Conservación de la Biodiversidad. ¿Qué hacen? ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué hace este consejo? Cuéntanos un poquito de él. Pues nosotros constituimos una asociación civil en el 2009. Ajá. Una cosa me fue llevando a otra. Yo salí de Semarnat, te comentaba hace ratito, en el 2004, pero casualmente, de acuerdo a la ley de servidores públicos, tú no puedes trabajar en lo mismo que trabajaste siendo servidor público. Debes dejar de pasar 3 años. Entonces dices, diablos, ¿ahora qué me voy a dedicar? Me empecé a capacitar para elaboración de proyectos de Zagarpa, de reforma agraria, y empecé a hacer proyectos, pero sin dejar a un lado esta parte de la vida silvestre. Hicimos varios proyectos en diferentes estados, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas. Nos empezamos a dar cuenta que no basta con el proyecto, ¿eh? O sea, y eso los médicos y los biólogos y todos los que van a salir de nuevo ingreso, bueno, no de nuevo ingreso, los nuevos que salen de las carreras, se quieren comer el mundo a pedazos. Sí. Y entonces, pues queremos llegar a un lugar, a lo mejor tenemos una gran idea y poner la idea y pues pensamos que esa gran idea pues va a surgir y va a retomar y va a ser revolucionaria. Pues error, ¿no? No estamos pensando en la comunidad, estamos pensando en nosotros de repente. Entonces, imagínate que tú llegas a una comunidad, ¿no? Les planteas la propuesta del proyecto de las iguanas y todo está genial, ¿no? Porque al final de cuentas nunca me despegué de esta parte de las iguanas. Y y haces el proyecto y bajas la lana y les acomodas y les pones todo para que empiecen a producir. Pero no hay un proyecto alternativo para que ellos empiecen a generar dinero en lo que las iguanas arrancan, ¿no? Eso después lo empezamos a entender con el tiempo. Las iguanas son especies que puedes comprar una iguana pequeñita de ciertos meses, hasta de 1 año, y la iguana va a tardar por lo menos 2 años más en que empiece a ser productiva. Entonces, ningún sistema de producción te aguanta eso, ¿eh? De entrada. O sea, tú vete a los pollos, vete a los cerdos y después, ¿no? Está produciendo a 1000 por hora. Y entonces en vida silvestre, pues es diferente, es más lento. Entonces,
lo que quisiera la gente en ese entonces era, pues sí, que esto que arrancara ya, ¿no? ¿Y cuándo, bueno, ¿y cuándo voy a reproducir? ¿Y cuándo voy a vender iguanas? ¿Y cuándo? Espérate tantito, ¿no? 2 años, 1 año. Pues no hay sistema de producción que te aguante tanto. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues ya tengo las iguanas ahí. Y como muchas de esas especies se producen en áreas de distribución natural de la especie, y esas especies normalmente mucha gente se las come, pues terminaban comiéndose las iguanas. Entonces, o sea, a final de cuentas era un gran error, porque no pensabas en la parte social, ¿no? O llegaba una persona de otra parte del pueblo y veía las iguanas y ya venía en puntos alcohólicos y abría la malla y se robaba las iguanas. Entonces, había mil cosas que empezaban a pasar. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que la parte social también es importante. Entonces, por eso a partir de ahí empezamos a ver la forma de cómo constituir una asociación civil que no solamente tocara la parte de conservación, que es importantísimo por lo menos para nosotros, ¿no? La gente que se dedica a esto, pues la parte de conservación es importante, ¿no? Pero también nos empezamos a dar cuenta que la conservación es cara. Sí. O sea, no hay quien le meta la conservación, porque de eso no va a vivir, y hay que ser reales, ¿no? Entonces, habría que empezar a trabajar a través de esta asociación civil nueva con generar proyectos alternativos para la gente y que se olvidaran un poquito que ahí tuvieran el criadero de iguanas. Sí, le estuvieran aventando su alimento, lo que sea, pero tenían un proyecto alternativo. ¿No? Y empezamos a generar varios proyectos alternativos en lo que arrancaban esos proyectos de vida silvestre, ¿no? Y entonces, eso lo hicimos varios años en diferentes estados, participamos y concursamos en diferentes convocatorias, cuando existían convocatorias, ¿no? De Zagarpa y de Reforma Agraria y demás. Y a final de cuentas se terminan las convocatorias, por ahí se abrió también convocatorias para Fomento a UMAS, trabajamos también con convocatorias de Fomento a UMAS, por suerte le pegamos un par de veces. Y cuando se acaban las convocatorias, pues nos toca empezar a trabajar otra vez con la comunidad, pero ya ahora con la parte de educación ambiental. Porque ya no había recursos, o sea, la gente que sigue con la dinámica, ¿no? Ok, ¿y ahora cuándo vas a traer más dinero, no? Entonces se malacostumbran, pensando que pues nosotros somos el gestor o lo llaman así, ¿no? De que te va y te consigue el dinero y tú pues lo malgastas, ¿no? Y de repente sucedía. Entonces, y actualmente se acaba el recurso, dejamos de estar prácticamente moviéndonos en los estados, que sí tenemos algunas representaciones en Guerrero, en Tabasco, en Oaxaca, en Chiapas, en Quintana Roo, pero ya esta parte, tanto de los proyectos así fuertes, se detuvo un poquito, y entonces nos volcamos ahora a ver la parte de educación ambiental, que tiene mucho que ver con cualquier parte de conservación que tú quieras ver, ¿no? Entonces, actualmente estamos trabajando con la organización a través de estos programas de educación ambiental, principalmente aquí en el Estado de México. De repente trabajamos con otras organizaciones en otras partes del Estado, y esto nos ha dado para que, bueno, pues por lo menos grupos de organizaciones nos volteen a ver y digan, es cosas que están haciendo, ¿no? Y entonces, actualmente estamos en varias redes de asociaciones y una red grande que es con la que estamos trabajando y que inclusive somos parte del consejo directivo de esa red, pues es la red Andrómeda. Entonces, tiene varias organizaciones y entonces de repente ahí estamos nosotros metiendo nuestra cuchara con la parte de conservación y la parte, ¿no? de que cuiden el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, como que hacemos también mancuernas con otras organizaciones, porque también esta parte de la conservación no se hace. Sí, claro. No, es muy, muy complicado. Pues, como siempre, una plática contigo es muy enriquecedora, ¿no? Pero bueno, que
ya casi para cerrar, ¿qué consejo le das a todos estos, a lo mejor profesionales que están tomando un giro en su carrera y que están volteando a ver a la fauna silvestre o a las UMAS o a los PIMS o a estos recién egresados o que ahorita están en 10º semestre o aquellos que van empezando incluso la carrera y que sí quieren trabajar con fauna silvestre, pero ven que la cuestión de los zoológicos a lo mejor está muy saturada y tienen que pasar muchas cosas como para que puedan llegar ahí? Algunos lo entienden ya desde ahorita, ¿no? Pero vemos que o lo que no saben, o muchos a veces no sabemos, es el abanico de opciones que tenemos, ¿no? ¿Qué consejo le das a todos estos chavos y ya profesionales, y ya no tan chavos, que están volteando a ver hacia este lado? Claro, creo que tradicionalmente, y lo que nos enseñaron prácticamente a todos los médicos veterinarios en México, es que el manejo de vida silvestre normalmente es en zoológicos. Ajá. Entonces prácticamente muchos lo encasillan como que es en zoológicos, ¿no? Pero ya platicamos hace ratito, hay grupos o hay predios que son UMAS y PIMS que no necesariamente son zoológicos, ¿no? Que no tienen esta modalidad de zoológico. Entonces, que también tienen la posibilidad, a lo mejor, de hacer un servicio social, de hacer una estancia, y pues simplemente, la vez pasada estábamos haciendo cuentas, creo que por ahí hay más de 2,000 predios registrados en nuestro país. Entonces, en uno o en dos, pues puede haber cabida para que mucha gente realice estancias, servicios. Te sé decir así rapidísimo, cuando estuvimos trabajando con iguanas, en varias UMAS de iguanas, se titularon muchos biólogos y muchos médicos veterinarios haciendo trabajos, estancias e investigación de cualquier cosa de iguanas, ¿no? Entonces, lo mismo puede suceder. Este abanico es grandísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay PIMS o UMAS de serpientes, ¿no? Hay de iguanas, hay de otras especies de lagartos, ¿no? Geckos o camaleones, etcétera. Hay aves de presa, hay mamíferos. Entonces, este abanico es grandísimo. Entonces, puedes visualizar y enfocarte en alguna de las especies y también que se capaciten. No importa también quién entrega la capacitación, porque también es importante. De repente están buscando, no, es que tiene que estar acreditada. No sabemos de repente si esa capacitación nos pueda dar una sorpresa. Pues capacítense, ¿no? Yo siento que esta capacitación nunca debe de terminar. Claro. ¿Por qué? Porque esta actualización que debe de tener el médico veterinario tiene que ser constante. Entonces, sí, tengan sus capacitaciones, pero si se van a dedicar fuertemente a esta parte de las UMAS y de los PIMS, aparte de la capacitación, traten de obtener el registro responsable técnico, que eso también es importante, ¿no? Como te decía hace ratito, normalmente para este tipo de cositas damos diferentes capacitaciones y cursos. Entonces, también que nos sigan de repente en las redes sociales y tenemos muy buenas capacitaciones. Muy bien, sí, precisamente era lo que seguía, ¿no? Bueno, primero que nada, agradecerte el tiempo que te tomaste para explicarnos todo esto. La charla me pareció muy, muy interesante, pero siguiendo este orden de los cursos, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden encontrar información de esto que hablamos y de los cursos que ofreces tú y tu asociación? ¿Cómo te buscamos en las redes sociales? En las redes sociales facilísimo. Así como me presentaste, Tizoc Morales Salud, así tal cual. Así me encuentran en Facebook. En el Facebook de la asociación es Yocatl, Consejo para la Conservación de la Biodiversidad. También tenemos un Instagram que se llama Yocatl. Tenemos un Twitter que es Yocatl AC. Principalmente en esas redes sociales es donde estamos publicando constantemente los cursos, las capacitaciones. Hay cursos que, a pesar de que no lo demos nosotros, de repente nos llegan y de repente lo publicamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos hace interesante. No importa quién lo
quien lo realice, ¿no? De repente dices, sí, ¿cuál es la competencia? Pero está bueno, no me importa, ¿no? Sí, sí, sí. Al final de cuentas es esa parte que también tenemos nosotros. Qué bueno, muy bien, muy bien. Pues de nuevo te agradezco muchísimo, Médico Tizoc. Ya ahí pondremos tus redes sociales también. Y pues bueno, yo les agradezco a todos, me despido de ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen acá abajo. Recuerden darle like a este video si te gustó, para que hagamos temas que nos interesan y que nos competen a todos. Y no te olvides de seguirnos, ¿no? Entonces sería todo por hoy y les agradezco mucho. Hasta luego.